Galletas turcas, al menos ese fue el nombre que vi en la panadería donde compré unas muy parecidas, y como ponen los ingredientes y el nombre en el mostrador y me encantaron, pues decidí probar a hacerlas en casa y compartirles el resultado. Un poco más bronceadas, pero ahí les va la receta. Para hacer estas galletitas vamos a comenzar activando nuestra levadura. Si para estas galletitas necesitamos levadura, y van a ser 5 gramos de levadura seca de panadería. De ahí en otra jarrita ya tengo 145 mililitros de agua tibia y voy a vaciar a la levadura solo unos 50 mililitros aproximadamente. Mezclaré un poco. Y después de 65 gramos de azúcar que usaremos para toda la masa, en este momento añadiré solo una cucharada. Seguimos mezclando a disolver todo muy bien y vamos a dejar reposar por unos 5 a 10 minutos o solo a que se forme una capa de espuma en la superficie. Posteriormente, porque son galletitas, vamos a tamizar 350 gramos de harina de trigo todo uso o harina común como tú la conozcas. Le agregaremos 5 gramos o una cucharadita de sal, ya saben, para balancear los sabores, además porque pues ayuda también al pan, el resto del azúcar y 10 gramos o un sobre de azúcar vainillada, que si no la consigues sustituye por ralladura de naranja. Aquí no utilices la esencia de vainilla porque el sabor se va a perder. Mezclamos a disolver todo muy bien e incorporamos 130 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos pequeños. La mantequilla no debe estar mucho tiempo a temperatura ambiente, con que la saques unos 10-15 minutos de tu refrigerador antes de usar será suficiente. Ok, cubrimos la mantequilla con la harina y vamos a ir cortándola a que queden trocitos pequeños. De hecho, la harina debe de quedar con una consistencia como de queso desmoronado. Y esto lo puedes hacer también con un tenedor o incluso con tus propios deditos, simplemente bien harinados, y vas presionando y presionando a que la mantequilla quede pequeñita. Yo, como puedes ver, al final termino con mis manos porque bueno, me quedaron algunos trozos grandes de la mantequilla, y ya que esté lista voy a hacer un huequito en el centro de la harina. Pues ahí vamos a ir vaciando nuestros ingredientes líquidos, que solamente en este caso es el agua y la levadura que preparamos al inicio, y que como puedes ver tiene mucha espuma en la superficie, así que bueno, pues vamos a añadirla en este momento. También aquí, si tienes pasta de vainilla o semillitas de vainilla, puedes agregarla sin problema. Después, con nuestra palita vamos a ir incorporando con la harina e iremos formando nuestra masita revisando su consistencia. Yo aún la siento bastante seca, por lo que voy a vaciar el resto del agua, que no creas que la había olvidado. Este es el momento de incorporarla, pero poco a poco para no pasarnos. Debemos de obtener una masa como de galletas. No es una masa que deba quedarte muy húmeda, es una masa que sí debe quedarte suave, debe ser capaz de amasar ligeramente, pero no debe de estar así como que con mucha agua. Y vamos a amasar solo por unos 2 a 3 minutos porque no queremos que se desarrolle tanto el gluten, ya que al final este pan o galleta debe quedarte como crujientito por fuera y suave por dentro. Por cierto, si quieres ver los ingredientes de esta receta, te los dejo como siempre en la cajita de información y también al final del video. En fin, aquí yo ya siento muy bien la masa, por lo que voy a colocarla dentro de un recipiente y vamos a dejar reposar a que doble su tamaño. Para esta masa no vas a notar mucho el cambio cuando doble su tamaño, por ello es importante revisar tocando ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Si regresa muy rápido, quiere decir que aún le falta un poquito. Y bueno, mientras la masa reposa te muestro cómo hacer mermelada horneable. Es muy sencillo. Aquí tengo una cucharada o 10 gramos de maicena y le voy a agregar solo 2 cucharadas de agua fría. La maicena ayudará a que después de hornear nuestros panes, nuestra mermelada no se haga chiclosa. Ok, mezclo muy bien a disolver a que no quede ningún grumito y después voy a vaciar directamente a 220 gramos de mermelada. Puedes usar la mermelada de tu preferencia, puede ser mermelada de fresa, de durazno, etc. Yo usé la de fresa porque es mi favorita. Encendemos nuestra estufa y vamos a ir mezclando y mezclando a disolver bien la maicena en la mermelada.
Al inicio tomará un color rosa, pero no te preocupes, solo sigue mezclando hasta que comience a hervir y sientas que ya está más espesita. Si quieres ahorrarte este paso, te cuento que en los lugares donde surten artículos de pastelería ya encuentras mermelada horneable. Pero bueno, una vez lista, vamos a retirar de la estufa y dejamos enfriar para que espese aún más. Ok, a 25 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora, así que voy a retirar del bol y voy a ir doblando, amasando ligeramente para remover las burbujas de aire que se formaron. Y bueno, te cuento mientras amaso que aquí, después de amasar, puedes dejarla reposar unos 10-15 minutos aproximadamente para poder estirarla mucho mejor, ya que si intentas estirarla en este momento te va a costar un poco más de trabajo, aunque sí se puede. Y bueno, pues después de que reposó un ratitito, vamos a espolvorear harina en una mesa de trabajo y encima de la masa para poder estirar a formar un rectángulo de unos 3 milímetros de espesor aproximadamente. Debe quedarte de unos 40 centímetros de largo por unos 30 centímetros de ancho. Y mientras voy estirando la masa, me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te está pareciendo la receta. Y también, bueno, si te gustaría ver alguna receta en específico, puedes dejármelo ahí. Y si decidiste probar estas galletitas y te ha gustado el resultado, te invito a que te suscribas al canal. En fin, una vez listo nuestro rectángulo, cortaremos primero por la mitad y otra vez hasta que queden 8 líneas de un tamaño muy similar. Después cortaremos del lado horizontal solo por la mitad. Tomamos una porción y estiramos un poco más. Puedes ayudarte de un rodillo y estirar a que quede de unos 5 a 6 centímetros de largo y unos 17 a 20 centímetros de ancho. Rellenamos bien por el centro con la mermelada. Aquí en lugar de la mermelada también puedes utilizar chocolate, aunque a mí me gusta más cómo queda con la mermelada por el dulzor que le da a este pan. Y bueno, posteriormente vamos a ir enrollando como te voy mostrando en el video. Es súper sencillo. Al final con nuestros dedos vamos a ir presionando el borde a que quede curvo, cerramos y pellizcamos para que no se abra en el horno. Pasamos por azúcar, puede ser azúcar morena o blanca, la que tú tengas en casa. Y así con azúcar vamos a llevar a un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado, colocando siempre con las costuras abajo. Y bueno, como te comenté hace un momento, puedes rellenar con trocitos de chocolate. Puede ser chocolate semi amargo o el chocolate con leche que te guste más. También puedes usar Nutella y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Enrollamos, cerramos, sellamos, pasamos por azúcar. Y aquí al colocarlos en el molde debemos dejar un espacio de unos 2 centímetros aproximadamente porque van a crecer un poco. Con esta cantidad de masa te van a salir unas 16 piezas. Y así como están vamos a cubrirlas y nos vamos a ir a encender nuestro horno a 200 grados centígrados. Dejaremos reposar unos 15 a 20 minutos, solo a que nuestro horno alcance la temperatura. En mi caso, después de unos 15 minutos, mi horno ya alcanzó los 200 grados centígrados. Así que, bueno, voy a espolvorear un poquito de azúcar en algunas de las galletas que les hace falta y llevaré al horno. Hornearemos por unos 15 a 20 minutos o hasta verlas doraditas por la superficie. El azúcar ayuda a que tomen ese color porque se carameliza ligeramente. Las mías estuvieron listas en 15 minutos. Al retirar estarán un poco suaves. No te preocupes, esto es totalmente normal. Solo ve colocándolas en una rejilla para dejar enfriar completamente. En cuanto comiencen a enfriar vas a notar cómo ya están crujientitas por fuera, con una textura como de galletas. Una vez frías voy a ir a cortar una para mostrarte la consistencia que tienen. Son crujientitas por fuera y suaves por dentro, con ese relleno tan rico, ya sea que hayas elegido mermelada o chocolate. Perfectas para compartir con la familia, amigos o incluso para vender. Acompáñalas con leche o café. Te invito a que las pruebes. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta receta y muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.